Ok. Y la pregunta que te quería hacer está relacionado con las charlas que tú has venido dando sobre las remembranzas, ¿no? Las diferentes remembranzas. Sí. Eh, Hace unos años, creo que ya esto yo te lo había comentado, bueno, estuve practicando mantras, ¿no? Técnicas con los mantras, hace muchos años, unos 20 años más o menos. Y tiene efectividad. Hay cierta efectividad en los mantras porque es un objeto muy absorbente, ¿no? Porque están todos los sentidos puestos ahí y hay un esfuerzo, entonces se logra cierto nivel de concentración. Por otro lado, también tiene ciertos inconvenientes y es contraproducente para algunas cosas. Pero ahora, en el caso de la remembranza, cuando uno mentalmente hace ¿cómo se dice? Un relato, ¿no? Sobre la remembranza. Este ejercicio que se hace en la meditación, ¿es continuo o se hace en forma esporádica, alternando con momentos de silencio? ¿O es algo personal? Esa es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. En sí, como técnica, las dos opciones deben ser utilizadas, porque en un momento dado hay ocasiones en que uno puede, por decirlo así, mantener el tren de la reflexión. Entonces la mente se engancha y con suficiente presencia mental, con suficiente atención plena, puede mantenerse en el tema y mantenerse en la reflexión. Entonces, si las condiciones son adecuadas, la persona puede estar media hora ininterrumpido, ¿no? O hasta una hora o 45 minutos. Entonces, es algo, y por eso la remembranza conduce precisamente a la concentración de acceso, que es uno de los propósitos, por supuesto. Ahora, por otra parte, creo que como técnica es muy válido alternar la remembranza con una meditación no reflexiva. Por ejemplo, la respiración, la atención a la respiración. Entonces, vamos a decir, la persona establece un tiempo, no sé, 15 minutos para hacer la remembranza y después decide llevar a cabo la atención a la respiración simplemente como una especie de, vamos a llamarle descanso, por decirlo así, para después volver a retomar. Eso es completamente válido. Y también existe una tercera opción. La remembranza puede ser el punto de partida para después cambiar de meditación y lograr concentración, por ejemplo, o conocimiento, o introspección, ya sea vipassana o samatha, pero el punto de partida es la remembranza misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente, las personas, los practicantes que tienen mucha fe en el Buda, entonces inician con la remembranza del Buda, de sus cualidades, etcétera, y eso los pone en un estado de ánimo y un estado mental con suficiente estabilidad y cuyas facultades espirituales se conjugan gracias al hecho de que esa remembranza les inspira. Entonces, de ahí toman inmediatamente para pasar al desarrollo de Samadhi, que es lo más común, ¿sí? Entonces, existen todas esas posibles variantes, realmente, ¿no? En lo personal, la forma en la que, cómo funcionan las cosas conmigo es, como no hay que tener expectativa, ese es uno de los principios de la meditación. Yo puedo iniciar con la remembranza y no sé realmente eh, si realmente va a ser un día bueno o malo en términos de mi estabilidad mental, ¿no?
pero si es una ocasión en que la mente se unifica con relativa facilidad y está gozosa, inspirada por la remembranza, entonces trato de ir más allá, por supuesto. Y me paso a la respiración y ya me quedo en la respiración. Y dejo atrás porque entiendo que es la ocasión idónea para tratar de ir más allá en términos de samadhi, ¿no? Entonces, mi forma de pensar es que no hay que ser demasiado rígido con establecer un programa de meditación también muy rígido, porque la mente no es la misma, cada día la mente es diferente. Entonces, pero por ejemplo, si la mente está dispersa, distraída, preocupada, tensa, entonces lo que hago es, por ejemplo, y claro, por esas mismas razones, por definición no se puede uno concentrar. Entonces lo que hago es tomo una remembranza, por ejemplo, en esos casos una remembranza muy buena es la de la muerte, porque entonces, aunque la mente está hecha un desastre, si uno toma el tema de la muerte, entonces viene una especie como que de retoma de conciencia, en el sentido de que uno, por supuesto, ya lo ha hecho muchas veces antes, entonces toma conciencia de, por ejemplo, la finitud de la vida, las consecuencias de la muerte, la misma experiencia, y entonces eso mismo es un aliciente para despertar, ¿sí? Para tratar de estar atento, ¿sí? De hacer el esfuerzo también, de hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces, esa es una remembranza muy adecuada para casos en los que la mente se encuentra descompuesta, ¿sí? Claro, eso sirve para algunos meditadores, no para todos. Y nuevamente, esto es algo que cada meditador tiene que descubrir, ¿no? Es toda una caja de herramientas, ¿no? Uno tiene que desarrollar la caja de herramientas y en el momento dado que se requiera una herramienta en particular, esa es la que buscamos y la que usamos, ¿no? Ahora, creo que es obvio que compilar una caja de herramientas variada y con herramientas de buena calidad no es una cosa que se construye en un día. Estamos hablando de décadas, ¿no? Son décadas, pero después de un tiempo, después de algunos años de práctica, el meditador ya tiene sus herramientas básicas y hace uso de ellas cuando es necesario o dependiendo de las condiciones, ¿no? El otro día, por ejemplo, ni siquiera eso me funcionó. La mente estaba tan agitada con responsabilidades y con compromisos y con cosas que ni siquiera sentado, ¿no? Se podía arreglar eso. Entonces, ya por la misma experiencia que tuve cuando era monje, ya se sabe que cuando se da esa situación, lo siguiente que hay que intentar es hacer la meditación caminando. Entonces, hace una meditación caminando, uno escoge un tramo de espacio en donde esté disponible y entonces uno va y viene. Si la mente está muy intranquila, ese ir y venir tiene que ser rápido, a un paso más o menos acelerado, ¿no? Y a medida que se mantiene eso, digamos, 10 minutos, 15 minutos, es bastante, 15 minutos de estar yendo y viniendo a paso rápido, es bastante tiempo. Entonces, a través de ese recurso, empieza ya a calmarse un poco más la mente, ¿no? Y Ahora, entonces ya retoma uno con un paso ya normal. Y a través de esa caminata en paso normal, ya tiene uno la posibilidad de, entonces, simultáneamente, reflexionar en un tema. Entonces, va uno de más a menos, ¿no? ahora, Miguel, eso sucede porque la mente se divide en dos
digamos, o sea, divide la atención en dos ejercicios, por ejemplo, el de andar y al mismo tiempo, o sea, que la problemática, por ejemplo, se ve disminuida porque la mente tiene otra tarea para realizar, que en este caso es concentrarse en el andar. Claro. Ahora, aquí hay una cosa que es sumamente interesante. Es el equivalente de cuando está uno sentado meditando y uno corrige la postura y endereza la espalda. En cuanto eso sucede, ustedes lo tendrán que experimentar cuando ha estado uno algo de tiempo meditando, en meditación, intentando meditar, y no sucede, uno siempre tiene que hacer 2 o 3 correcciones en una sentada, correcciones de postura, ¿no? Rápida, una revisión rápida. Entonces, cuando uno revisa la postura, endereza la espina, en ese momento la mente, inclusive la sensación es inmediata. Hay más energía, la mente se aclara, pero por hábito, porque al hacer esa corrección de postura, uno la ha hecho siempre durante los periodos de meditación. Lo mismo pasa con la caminata. Cuando uno hace caminata yendo y viniendo, durante todos los años ha sido en el contexto de tratar de concentrar la mente o de tratar de reflexionar. Entonces ya hay, al hacerlo, ya hay una predisposición por hábito. Entonces por eso llega a ser tan útil como herramienta, ¿no? Esto no va a suceder con una persona novicia, con un meditador novicio no va a suceder. ¿Por qué? Pues porque no ha desarrollado ese hábito, entonces no hay un condicionamiento, es totalmente pavloviano, ¿no? O sea, en el momento en que después de 30 años, 20 años de estar practicando, caminando y sentado, cuando la persona se encuentra en un X estado mental, empieza a caminar y ya hay un condicionamiento que hace que la mente por sí se calme, porque esa es la actividad mental que está relacionada con esa actividad física. Entonces, ese es el valor también de la práctica regular, ¿no? De tener la disciplina, ¿no? Sí. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no yo sigo. A ver, ¿algún compañero quiere preguntar algo? Bueno, en relación a la concentración de acceso. Hay dos cosas que yo experimento que no sé si son personales o es una experiencia común a todos los meditadores, ¿no? Por ejemplo, una no tiene que ver con la concentración de acceso, sino más bien con la concentración sostenida. Y tiene que ver con la inhalación. Yo me he dado cuenta que en la inhalación, al final de la inhalación, hay un soltar que es peligroso. Peligroso en cuanto a concentración. Me he dado cuenta que cuando suelto, esa relajación también relaja la mente de tal forma que se dispara para cualquier lado. O sea, tengo que estar consciente cuando estoy exhalando. ¿Dije inhalar o exhalar? Perdón. Al principio dijiste inhalar. Perdón, es exhalar. Cuando exhalo y suelto, ahí me sucede esto, ¿no? Tengo que estar atento al momento de terminar la exhalación, porque en ese momento hay como una especie de letargo o enlentecimiento en donde pierdo la concentración. Entonces, ese es el momento más importante para mí en la respiración, ¿no? Eso es una cosa. Y la otra cosa que me sucede es que para poder detectar los cambios de estados mentales, solamente los puedo detectar en momentos en donde hay una percepción sutil de la experiencia, porque a veces son tan rápidos, es como un flash. Realmente a veces yo he pensado si no se me ha pasado entre las piernas un jhana y no me di cuenta, porque
son tan rápidos que uno tiene que estar atento para poderlo repetir, ¿no? O memorizarlo, no sé cómo sería esa experiencia, porque puede ser que se extienda, pero también puede ser que sea un flash, ¿no? Y entonces cuando se da ese flash, eso es un indicador ¿de qué? Pero ¿te refieres a ese flash en términos de la rapidez del cambio del Sí, objeto real? sí, por ejemplo, claro, por ejemplo, me ha sucedido que en determinado momento, una vez que sostengo la concentración, eh, no siempre, ¿no? Pero hay días en que siento como un flash que hace que la mente perciba otro estado, pero así como lo percibe, lo pierde, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, así de rápido es, ¿no? Sí, 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 sí. Pero la cuestión es que como uno, en principio, uno está tratando de mantener la atención en el objeto, ese flash sucede, uno, digamos, lo concientiza, pero el error sería tratar de, por decirlo así, recordarlo, ¿no? Porque el momento es instantáneo. Entonces, una vez que pasa, cualquier cosa relacionada con eso es una memoria, ¿no? Es activar la memoria con respecto a ese, y ahí es en donde la mente se pierde. Es una Entonces, construcción. es una construcción, entonces, y tiene uno que dar, y también es parte de darse cuenta, porque vamos, no tiene nada de malo que uno se pierda o tenga estos flashes y se enganche uno, es perfectamente normal. Pero si hay suficiente tren de atención, uno se da cuenta de lo que ha sucedido y entonces inmediatamente retoma uno la atención al objeto, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a lo otro, ¿no? De la exhalación y también cómo es en la exhalación, en donde tú encuentras que más fácilmente existe esa distracción, por llamarla así. Eh, Hay que, básicamente, una de las cosas que yo recomiendo siempre, cuando uno ya llega a ese punto en el que uno puede observar con cierta constancia las fases de la inhalación y la exhalación, es decir, uno nota el inicio de la exhalación, la parte media, la parte final. Primero que nada, es relativamente fácil hacer esa observación porque la mente ya tiene cierta concentración y debido a que esa misma mente ya está bastante calmada, la respiración queda condicionada por esa calma. Entonces, tanto las inhalaciones como las exhalaciones son más extendidas. Entonces, a la mente se le facilita mucho más distinguir esa etapa inicial, media y final, a grosso modo. ¿eh? Pero viene entonces el otro aspecto. El aspecto es que para poder mantener ese tren de observación, vamos a tomar el caso de la exhalación que tú mencionas. Uno tiene que rápidamente, tiene que haber un cierto momento de conciencia muy rápido en donde uno toma nota de la anticipación a la pausa correspondiente, ¿no? Porque si uno está en ese nivel de concentración, a la mente no le es difícil observar la pausa que une a la exhalación con la inhalación y a la inhalación con la exhalación, los dos extremos, ¿no? Entonces, esas pausas son sumamente efímeras, ¿no? Y marcan ese cambio de cualidad, ¿no? En la observación. Pero uno tiene que desarrollar la volición, ¿sí? De de no perder la atención a la pausa. O sea, eso requiere un pequeño esfuerzo extra, porque digamos, la inhalación y la exhalación son como ir en un tobogán, ¿no? En una resbaladilla, ¿no? Ahí va. Pero la pausa requiere es más puntual, valga la redundancia, ¿no? Es más puntual, entonces requiere de una atención extra para notarla. Entonces, cuando uno puede ejercer esa atención y nota esos puntos de conexión, que son esas pausas, entonces realmente la mente se establece ya en un nivel de atención plena y de concentración, que es el preámbulo
de la concentración de acceso, ¿sí? Y digo el preámbulo porque realmente la mente no puede del todo entrar en concentración de acceso con ese tipo de observación, aunque es preliminar, ¿sí? Y es muy importante, es preliminar. Y la razón es muy sencilla. La razón es que en realidad uno está fijando la atención en una diversidad de objetos. Entonces, un objeto es el principio de la inhalación, otro objeto es la parte media, otro objeto es la parte final, otro objeto es la pausa. Y lo mismo va para la exhalación. Entonces, estrictamente hablando, es una diversidad de objetos, pero la mente ya es capaz de mantenerse en ese tren sucesivo de objetos. Y el hecho que la mente se pueda ya, aunque sean múltiples, se puede mantener en cada uno de ellos a medida que están sucediendo, eso da la pauta para dar el gran paso que es en un momento dado, también de una forma sumamente rápida, la mente decide, toma la decisión de ir de esa diversidad a una unidad, por decirlo así. Entonces, en un flashazo, como lo llamas tú, en un flashazo la mente se torna de una diversidad de objetos a un solo objeto. Este es un objeto, nuevamente, el objeto es la respiración, pero no es la respiración inicial, no es la respiración con la que inicia uno, ¿no? De observar la inhalación y la exhalación. Esa es una observación muy burda, en la que todavía no hay mucha concentración. Estamos hablando de una etapa en la que ese objeto unívoco, siendo la respiración, adquiere una cualidad, digamos, especial en cuanto a claridad. Es una situación mucho más clara, ¿no? Entonces, el Buda da un símil, precisamente da un símil que creo que es el mejor que he escuchado acerca de esa etapa, ¿no? Que es básicamente ya la etapa para la entrada en la concentración de acceso. Y el símil se conoce como el símil del carpintero. ¿Por qué? Porque el Buda dice que tenemos que imaginar a un carpintero que está utilizando un serrucho para cortar una viga, por ejemplo, de madera, una viga de madera. Entonces, dice el Buda que el carpintero, desde luego, mueve el serrucho con mucha destreza, va y viene el serrucho, pero dice, un buen carpintero para hacer un corte efectivo y uniforme y adecuado, no fija su atención en el vaivén del serrucho. Curiosamente, en donde fija la atención es en el punto estático, que es, por decirlo así, el punto de contacto del serrucho con la viga. Entonces, a pesar de que hay un dinamismo, la mente, el símil es tal que, digamos que el serrucho es como la observación del ir y venir de toda la respiración, con su parte inicial, media, final, pausa, etcétera, etcétera. Ese vendría siendo el serrucho. Pero en ese momento estamos poniendo atención al serrucho. Es como si el carpintero estuviera cortando la viga y estuviera observando el serrucho en el vaivén. Pues eso es un poco hasta ridículo, ¿no? La persona se vería ridícula haciendo eso, ¿no? No. De hecho, la diferencia es que ahora la atención va al punto estático. Y eso en el símil traducido quiere decir que uno, y aquí es donde viene la inteligencia del meditador, la capacidad de observación, de atención plena. Este punto no se puede definir con palabras. Es muy difícil. O sea, todavía sigue siendo una sensación táctil, pero es una sensación táctil que ya en la observación se torna más clara, es clara, es decir, ya no hay ambigüedad en cuanto a si será o no será, ya hay una certeza por parte del meditador y entiende que ese es el punto fijo en el que se tiene que enfocar. Cuando lo entiende, cuando lo identifica y cuando se mantiene en él, entonces es una cuestión de
fracciones de segundo o segundos, el meditador va a entrar a concentración de acceso. Y ahí es cuando se da ese fenómeno, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Estas cosas en la meditación, sobre todo en Samatha, mientras más se aleja uno de la mente ordinaria, es más difícil describir con palabras lo que está sucediendo en la mente. Entonces, por eso el mismo Buda recurre a símiles. ¿Por qué? Porque no puede, no es adecuado, no es no es posible realmente dar definiciones verbales, porque además también, nuevamente, ya a esas alturas de la experiencia meditativa, cada persona tiene su particular carga kármica y por esas razones, es otra de las razones por la cual el llamado signo de contraparte es diferente para cada meditador. Es decir, no se puede dar una definición universal de qué es lo que pasa en el punto de acceso, porque ese signo de contraparte, que es un fenómeno, no quiero llamarlo imagen, porque imagen tiene connotación visual, es un fenómeno, ¿sí?, que está aunado o que surge al mismo tiempo en que la persona entra en la concentración de acceso y los impedimentos quedan suprimidos. Ahora, ese signo puede ser puede ser un fenómeno visual, auditivo, táctil, etcétera, ¿no? Es decir, puede darse a través de cualquiera de las puertas sensoriales. Entonces, no hay generalización al respecto. En los textos se describen también como símiles, ¿no? En el texto del Visuddhimagga, Buddhaghosa habla y describe que el signo de contraparte es así como la luna brillante, o como una nube, o como una borla de algodón rozando la piel. Es decir, un sinnúmero de descripciones que tratan de adaptarse a lo que podría ser la experiencia del meditador. Pero también esas descripciones como tales son un problema porque causan expectativa. Uno lee el Visuddhimagga y entonces dice, bueno, tengo que esperar el fenómeno será visual, si es como la luna o como una nube. Entonces están esperando ese tipo de experiencia, están esperando una luz, por ejemplo, o una nube, o una sensación táctica X. Entonces, puede ser y puede no ser, porque, repito, cada persona es diferente y cada signo de contraparte va a ser diferente para cada persona. Entonces, esa es una de las grandes dificultades en el meditador que está desarrollando Samadhi, ¿no? Porque la pregunta que surge es, ¿tengo el signo de contraparte o no? ¿Es o no es? Entonces, es una gran pregunta, es un gran problema, aparentemente podría tomarse como un gran problema, pero en realidad tiene una solución relativamente fácil. La solución es la siguiente. Ante la pregunta, ¿es el signo de contraparte o no? Lo primero que nos indica si sí o si no es al repetir la experiencia. Uno repite la experiencia, el signo de contraparte siempre será el mismo para una mente en particular. Entonces, si uno repite una segunda, tercera, cuarta parte y en todas esas ocasiones es exactamente el mismo fenómeno, pues es el signo de contraparte. Porque hay meditadores que dicen, bueno, es que hoy vi una luz muy intensa. Y al siguiente día en la entrevista dicen, no, es que fue una cosa táctil. Y el tercer día dicen que sintieron un temblor de cuerpo, ¿no? Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y están pensando que eso es el signo de contraparte. Entonces, obviamente, no lo es, porque cada una de esas experiencias es muy diferente. Entonces, la solución es esa.
tiene que ser siempre el mismo fenómeno. Entonces, el meditador, ahora, el otro problema es la sutileza, ¿no? Es sutil, pero eso tampoco es un problema realmente, a final de cuentas, porque a esas alturas la atención plena del meditador debe ser tal que, a pesar de ser un objeto muy sutil, es muy claro, debe ser muy claro para la mente, ¿no? Pero muchas veces no es lo que uno se imagina. Ese es mi punto, eso es lo que yo quiero comunicar, ¿no? Que el Sí, no, problema no, es que puede uno gastar muchos años eh, creyendo que es algo que está preimaginado o que debe ser así o así. Pero ya en la realidad, cuando lo ve uno en retrospectiva, uno llega a decir, pues sí, es algo que no me lo imaginaba yo así, pero efectivamente ese es el mínimo común, el común mínimo, como le llamamos en aritmética, ¿no? Ese es ese es el común divisor, ese es lo que está apareciendo siempre, aunque sea una experiencia, de hecho es indefinible, porque uh, en cierta forma podría ser que es una como mezcla de visual con conceptual, con táctil. No quiero meterles ideas en la cabeza, por supuesto, ¿no? no, Pero al contrario, me parece fascinante. Me sí, surgen 400 preguntas al respecto, ¿no? Pero de sí, todas maneras, sí, Soledad quería preguntar algo y creo que Patti preguntó algo en el chat también. sí. A ver, déjame ver el chat y seguimos con Soledad. ¿Cuál sería el punto estático a observar en la respiración? Sí, ese punto estático, ya, no estamos hablando de la pausa, digamos, la etapa previa. El punto estático es precisamente, dice, ¿cuál sería el punto estático a observar en la respiración? Con su experiencia, ¿cuál punto toma? Claro, el serrucho es dinámico, la respiración en sí es dinámica. Hay un movimiento de aire que entra y que sale al cuerpo a través de los orificios nasales, y esa es la parte dinámica de la respiración. Pero ahora bien, el punto estático también nos da el Buda un símil. Nos dice que el símil es el símil del portero. Dice que aquí hay en una gran ciudad, en las murallas de la ciudad, en la entrada a la ciudad, hay una gran puerta. Y esa puerta está custodiada y se hace cargo de ella un portero, que es el que abre y cierra la puerta. Y el símil dice que al portero no le interesa eh, lo que haga la persona que entra o salga. A él lo único que le interesa es su trabajo, que es abrir justamente en el momento que la persona entra a la ciudad y abrir también en el momento en que salga a la ciudad. Es decir, se mantiene, es como el punto en donde corta el serrucho, ¿no? El portero mantiene su atención justo en la entrada, no le importa lo que entra y lo que salga, y mucho menos le pregunta a las personas a qué negocio van o qué negocio tuvieron en la ciudad cuando salen. Por eso mismo tampoco nosotros como meditadores no divagamos con los pensamientos relacionados con el hecho de que el aire entra al cuerpo o sale, ¿no? En muchos sistemas dicen, bueno, tienes que sentir el aire cómo invade tu cuerpo y llena los alveolos de tus pulmones y cómo el oxígeno pasa a la sangre. Eso es pensamiento especulativo, eso es como el portero que se va con el primero que entra y lo acompaña hasta su destino y deja la puerta sin atender, ¿no? Entonces, aquí el segundo símil es también muy adecuado, ¿no? El portero mantiene su atención en ese punto y no le importa nada acerca de las personas que entran y salen, ¿no? Sino se mantiene ahí, ¿no? Y en el caso del serrucho es similar, es una cuestión similar. Entonces, para contestar la pregunta uno tiene que encontrar, entre comillas,
el punto estático, el umbral de la entrada, y poner atención nada más a eso, no al vaivén de la respiración. Y esto es muy difícil. Por eso el Buda, en su grandísima sabiduría y total dominio de la meditación, por eso da estas instrucciones en orden. En el Satipatthana, en el Anapanasati, en la práctica de Anapanasati, la primera tétrada lo describe de esa forma. El primero dice, el primer paso para el meditador es simplemente notar la inhalación y la exhalación. No da mayor detalle. Y a propósito, entonces, es, tal como lo dice, una observación general, una observación burda, ¿sí? Es decir, ya se ha logrado bastante, porque a pesar de que es una observación burda, general, básicamente con mucha indefinición, ya por lo menos el meditador ha dejado fuera todos los demás objetos del universo y se ha abocado a observar un fenómeno particular, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos que es como la atención y concentración de un científico que utiliza un microscopio. Simplemente pone el microscopio, empieza a observar a través de la mira, ¿sí? Y ve la muestra. Entonces, eso es como el primer paso de la meditación, ¿no? Es la observación inicial, y entonces después tiene que ajustar, enfocar. Eso ya sería una etapa más avanzada para el científico. Bueno, ya localizó la muestra, pero está borrosa, entonces tiene que afinar. Y eso sería el equivalente de la segunda instrucción del Buda, ¿no? En donde dice que ahora uno tiene que notar si las inhalaciones y las exhalaciones son cortas o largas. Entonces, eso es como ya hacer el enfoque en el microscopio, ¿no? Entonces, y claro, si uno reflexiona en ello, también hay una gran implicación, que es la relación mente-cuerpo. Otra vez, la correlación que les decía yo anteriormente, ¿no? Pero ahora en este caso muy específico de la respiración. Cuando el Buda dice, observen si la inhalación y exhalación son cortas o largas, nos está automáticamente diciendo, estas van a ser de acuerdo a cómo se encuentre tu mente. Una mente agitada va a tener inhalaciones y exhalaciones cortas, ¿sí? O que está estresada, que esté inquieta, que está con tensión, eso van a ser inhalaciones y exhalaciones cortas. Y cuando la persona empieza a calmar la mente, cuando hay ecuanimidad, cuando hay tranquilidad, entonces automático, y cuando hay concentración, por cierto, esas inhalaciones y exhalaciones se tornan cada vez más largas, ¿sí? La mente está tan calmada en samadhi que, digamos, ese es otro aspecto de la concentración de acceso, es otro signo. En la concentración de acceso, las inhalaciones y las exhalaciones son muy extendidas, es lentísima la inhalación y lentísima la exhalación. En ese, porque es un estado superior de concentración. En ese estado superior de concentración, el cuerpo no necesita tanto oxígeno. El metabolismo cambia, la mente, podemos decir, domina el metabolismo corporal y hace que no requiera tanta llegada de oxígeno al cuerpo. Poquito es suficiente, ¿sí? Porque ya los demás, los órganos del cuerpo, los músculos, etcétera, ya como la calma es tan grande, lo último que queda es el cerebro, hablando en términos fisiológicos, ¿no? Entonces, el oxígeno que se usa es nada más para alimentar al cerebro, ¿no? Digo, me estoy saliendo un poquito de descripciones tradicionales de la meditación, pero es para que darles una idea, ¿no? Bien, entonces, esa segunda etapa es como el enfoque, es
un poquito más, hay un poquito más de atención, hay un poquito más de concentración y de concientización. Y si uno nota que la respiración es muy, digamos, es corta, ¿sí? Hay una mayor intensidad, entonces la mente no está del todo calmada. ¿Qué está pasando? Uno nota eso y se da cuenta, bueno, sí, estoy respirando muy cortado y estoy respirando muy a menudo, estoy inhalando y exhalando. Bueno, sí, efectivamente, estoy haciendo eso porque la mente no está calmada. Y eso mismo retroalimenta para hacer la corrección y el esfuerzo de, a ver, vamos a ver, cálmate y a ver, respira profundo 3 veces y luego suelta y vamos con más calma. Y así sucesivamente llega uno al punto en que ahora ya hay más atención y concentración y la respiración es más extendida. Entonces, esa es una segunda etapa, la segunda etapa que describe el Buda, ¿no? Ya en la tercera etapa, el Buda dice, uno pone atención al cuerpo de la respiración. Entonces, esa definición textual suena un poco enigmática y hay muchas interpretaciones y muchas son equivocadas por algunos maestros, ¿no? Ellos lo interpretan como que hay que poner atención al cuerpo físico. ¿Eh? Pero no, el Buda en varias ocasiones en los suttas, él se refiere, cuando dice el cuerpo y está hablando de Anapanasati, se refiere a lo que él llama el cuerpo de la respiración. Y el cuerpo de la respiración son precisamente, un cuerpo tiene extremidades, tiene órganos, ¿no? Esos son los componentes del cuerpo. La respiración también es un proceso que tiene un cuerpo, y el cuerpo son precisamente esas etapas a las que refería anteriormente: la inhalación, las pausas y la exhalación. Y después, con mayor análisis a ese cuerpo, uno nota el inicio, la parte media, la parte final de inhalación y exhalación. Entonces, una observación más detallada de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es la tercera instrucción. Y entonces, y en la cuarta, el Buda dice que entonces finalmente la mente se unifica, es decir, va de la multiplicidad a la unificación. Y eso implica, ya de acuerdo con los comentarios, implica que va uno de una diversidad a una unidad. Y esa unidad es de la que hemos estado hablando, ¿no? Ese punto, el punto de contacto. El punto de contacto, si ustedes quieren, del aire con el tejido sensitivo del cuerpo, pero ya, digamos, ahora refinado, refinado en cuanto a percepción. Es una percepción ya más muy refinada, muy sutil y refinada, ¿no? Que entonces, en un momento dado, se da un cambio momentáneo y esa observación toma una característica ya más definida, que es lo que técnicamente en los comentarios llaman el signo de contraparte, que es un fenómeno perceptivo X que distingue a la concentración, a la entrada, a la concentración de acceso, y que, repito, es diferente para cada persona. Entonces, ahora el trabajo del meditador es mantenerse lo más que se pueda en esa percepción, y si se pierde, entonces uno debe intentar repetirlo tan pronto como sea posible. Hasta que llega un momento en que ya hay una familiaridad. Y como ya hay una familiaridad, entonces ya no hay ambigüedad, ya no hay duda. Y por cierto, eso coincide con el hecho de que cuando los impedimentos se suprimen, el último impedimento es la duda. Entonces, cuando el meditador identifica ese signo de contraparte, en ese momento cesa la duda, porque sabe lo que está pasando. Y hay una seguridad y confianza, ya no hay duda. Entonces, todo, a pesar de que es algo que no puede definirse muy bien con palabras, es una cuestión, vamos a llamarle lógica. Todo es un paso gradual, una secuencia gradual de sucesos, vamos a llamarles ordenados,
que nos conducen de A a B, ¿no? En donde A es la mente dispersa, a B que es la mente concentrada. Y eso es todo. Entonces no hay ningún misterio, no hay ninguna cosa esotérica, no hay nada de eso. El Buda nunca fue así. El Buda dio, ahora, lo que también se comenta mucho entre los practicantes y los maestros es, a veces se cuestionan por qué el Buda dio esas instrucciones en una forma tan simple, tan sencilla y con tan poca explicación. Y la respuesta es que lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito porque de otra forma da pie a especulaciones, etcétera, etcétera. Y el Buda quiso, en la medida de lo posible, generalizar en el mayor grado posible. Entonces no dio más detalles de los necesarios, porque de haber dado más detalles en la instrucción, entonces se hubiera ladeado hacia ciertas tipologías. Y eso él sabía, con su gran sabiduría, sabía que eso no era una cosa adecuada. Eso lo resolvía él siempre a nivel personal. Es decir, a veces llegaban con él los monjes, los laicos que meditaban, le pedían un objeto de meditación, porque el Buda es el único que puede realmente dar el objeto de meditación más adecuado para cada persona. Entonces, les daba eso y los mandaba a meditar. Y si tenían problemas, regresaban con el Buda y le exponían el problema específico. Entonces ya él daba una respuesta también específica para esa persona. Pero esa respuesta para esa persona no era, a pesar de que era una enseñanza, por decirlo así, no era la más adecuada para todo el mundo, era específica para esa persona. Entonces aquí está es parte de la aventura del meditador, ¿no? Que el mundo interno de la meditación hay generalidades, sí, de acuerdo, pero vamos a redundar, son muy generales. Ya en sí, la experiencia de cada persona es única, es única. Y aquí ese es el problema del maestro, porque entonces el maestro, ¿cómo va a ser cuando tiene que dar instrucción sabiendo que está este problema, esta situación, ¿no? De que cada persona de que cada persona es totalmente única y que esa persona no es igual al maestro. Entonces el maestro tiene que saber cómo, o sea, tomar esas cartas en el asunto, esa precaución y no tratar de inducir en el meditador una idea errónea. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, entonces es una cosa realmente fascinante, porque es como es la exploración de otro mundo, ¿no? El desarrollo de Samadhi se abre una puerta a un mundo muy, muy amplio y fascinante y desconocido, ¿no? Porque a final de cuentas, hay que recordar también que parte de esta actividad está ligada íntimamente con el segundo factor de la iluminación, la investigación de Dhammas, ¿no? De investigación de cualidades, pero eso incluye estados mentales, de acuerdo con Satipatthana, ¿no? Uno observa la mente con esta cualidad o con la ausencia de tal cualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la parte de esa gran aventura, ¿no? Que es adentrarse en la propia mente, ¿no? Y explorar. Y bueno, a veces también he de mencionar que a veces no es una aventura del todo segura, ¿no? Y no sé si yo les relaté, yo en mi propia experiencia, cuando yo empezaba ya muy serio con la meditación, yo llegué a tener muchos problemas, ¿no? Porque hubo algunas ocasiones en que la mente se tornó francamente ya en el área de lo psicótico, ¿no? Y tuvo unos periodos de desquiciamiento, ¿no? Entonces, claro, pero es que también era demasiado el entusiasmo, ¿no?
Y claro, la falta de sabiduría, la falta de experiencia, la falta de entendimiento, pues lleva a la mente a lugares a donde nunca debió haber ido, ¿no? Pero afortunadamente yo tuve la gran fortuna que tuve un excelente maestro de meditación que rápidamente me pudo sacar de esa situación, ¿no? Y es algo que ya hay que decirlo, digo, no es una cosa que uno debe esconder, ¿no? Pero este tipo de situación es relativamente común, sobre todo en los retiros, ¿no? Hay gente que se dispara, ¿no? Se disparan y la pierden, y la pierden. Entonces, pero vamos, nuevamente, lo que decía mi maestro es, si se siguen las instrucciones, porque un problema es el siguiente, el maestro da la instrucción, el alumno lo escucha, pero no lo interpreta correctamente. Entonces, la instrucción es certera, es verdadera y certera, pero la interpretación es equivocada. Ese es un posible escenario, ¿no? La otra es que la instrucción sea mala. Entonces, la instrucción sea mala, existen dos posibilidades. Si el alumno no tiene experiencia, pues es un desastre, ¿no? Pero a lo mejor la instrucción es mala y el alumno tiene mucha sabiduría. Entonces, no pasa gran cosa, más que más adelante ese alumno rápidamente pasa a otro maestro, porque se da cuenta de que no va por ahí la cosa, ¿no? Y la mejor situación es cuando la instrucción es adecuada y la interpretación es adecuada. Entonces, ahí hay una conjugación, una identificación, y es lo que produce el vínculo, digamos, alumno-maestro, ¿no? Y se mantiene porque hay ahí un entendimiento que se da, ¿no? Entonces, nuevamente, por esta razón, y la ventaja es que tenemos en Theravada infinidad de maestros. Entonces, cada persona tiene que buscar el maestro adecuado, ¿no? Con el que realmente se identifique. Hay una cualidad ahí indefinida, ¿no? Que hace al alumno decir, este es el que, al que le entiendo, este es el que sabe lo que estoy pensando, ¿no? Y cuando eso se da, es una gran fortuna, es algo afortunado, ¿no? Y cuando no se da, el alumno tiene que seguir buscando. No hay de otra, ¿no? Yo creo que estoy hablando mucho, estoy un poquito No, pero haciendo digresiones, pero como les digo, esta era una sesión abierta, entonces me doy el lujo de hablar lo que me viene a la mente, ¿no? no, pero me parece interesante porque estamos entrando en un nivel de intento de discernir la sutileza de la experiencia, ¿no? Que Eso, no es tan, ahí no es es tan donde va la... fácil, no es tan fácil, pero bueno, yo podría estar toda la noche hablando contigo de esto porque es un campo en el que primero me fascina y segundo me interesa muchísimo explorarlo al máximo y como bien dices tú, por momentos uno recibe bocanadas de aire fresco como el que tú nos envías y por momentos también recibe mucha confusión por otras vías, ¿no? Entonces, Así bueno, es. Soledad hace rato que quiere Sí, a ver, comentar algo. Soledad, tenemos 3 minutitos. 3 minutitos, nada, los 3 minutitos, nada, primero para agradecerte y bueno, y segundo para que, no sé, Miguel, yo te voy a decir tal cual lo que me pasa y es que como que, entre comillas, la meditación sentada, como que no me produce tanta expectativa, tanto interés, porque yo me doy cuenta que si yo no arreglo mis estados fuera del cojín, ahí en el cojín es como que explota todo. Entonces yo Creo no que puedo, eso es muy común. Yo creo que todos estamos en el mismo barco, ¿no? claro, pero yo Fácil. no estoy como, es como me parece un engreimiento de mi parte quererme sentar y tener una meditación y tener el signo de contraparte y llegar a una meditación de hacer una meditación sostenida, cuando realmente
al minuto 1 me estoy enojando. Sí, 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 ¿Entendés? sí, sí. Sí, eso es muy común. Todos los meditadores, ya sea principiantes o expertos, experimentan básicamente la misma situación, ¿no? Pero repito, aquí, en este caso, cuando eso sucede, lo importante es mantener el hábito. Sí, El sí, hábito, la totalmente. disciplina de irse a sentar y de hacerlo por No, no, tanto yo, tiempo, y estarse perfectamente quieto, aunque la mente está llena de preocupaciones, no pudo atender casi la respiración, etc. Eso no tiene importancia. Es como los asesores de inversiones que te dicen, sí, el mercado ha caído, está terrible, es una cosa espantosa, no se recupera, pero el buen inversor sabe que tiene uno que ver el largo plazo, ¿no? claro, sí, sí. En ese largo plazo ha habido muchos baches y eventualmente la cosa se recupera. Es Claro, o exactamente como lo cuando te mismo. hablan, o cuando te hablan de la macroeconomía, que está bárbaro, pero decís, pucha, pero en mi casa la micro anda fatal, la Claro, microeconomía. sí, 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 No, sí. lo que te iba a comentar es lo siguiente. O sea, yo cuando me siento a meditar, que eso sí lo he tenido siempre, ¿no? Esa voluntad de sentarme y sentarme. Yo me es más fácil, porque justamente como me reconozco que yo tengo una mente agitada, yo Sí, reconozco que mis inhalaciones y exhalaciones son muy cortas. sí, Entonces, muchas veces me resulta mucho más sencillo porque lo veo clarito, el momento exacto en que cuando termina y empieza otra sí, respiración. sí. Entonces, ¿está bien enfocarse en ese espacio de tiempo? Claro, claro, desde Ah, luego. Sí, sí, bueno, sí. porque, Sí, sí, claro, sí. porque yo mi inhalación y mi exhalación es tan rápida que, bueno, que yo solamente puedo percibir claramente es el estado ese intermedio de respiración en respiración, ¿no? Y Claro. también he notado que muchas veces cuando paso de la agitación y lo veo clarito, ¿no? Y empiezo, hay un momento excelente de meditación, pero después empieza la somnolencia. O Sí, sea, la mente se apaga, se apaga, se apaga, pero claro, si no la cuido, me voy al otro lado. claro, Entonces, porque la mente siempre, siempre, como una mientras no lucha. esté en concentración, la mente se va siempre a los impedimentos y va a escoger el que esté más a la mano. Si ya la agitación cesó, entonces ese impedimento ya no sirve. Entonces la mente busca algo que le funcione, ¿sí? Y entonces se pasa al otro extremo. Sí, y viceversa también sucede así, ¿no? Entonces, Entonces bueno, a seguir intentando. Bueno, eso quería sí, preguntarte nada sí, más. es simplemente, Si sí, era uno correcto simplemente, estar enfocada en ese intervalo de cuando termina una y empieza la otra ciclo. claro, claro, porque aunque no es una, digamos, atención completa, es un cierto grado de atención y eso ya es un paso adelante. Entonces, como recurso, es completamente válido, ¿no? Bueno, yo Muchas tengo unos gracias. compromisos, desgraciadamente he estado con muchos compromisos últimamente, me tengo que retirar, pero fue un placer estar con ustedes nuevamente y nos vemos en 2 semanas. Yo espero ya en 2 semanas proponerles un tema, iniciaré con algún tema eh, eh, para, para, para verlo, para tener una cierta continuidad en cuanto a tema. Ya vimos algo de contemplaciones, ya tienen una idea, vimos varias, entonces me gustaría ahora cambiar a otro tema y he estado pensando qué sería lo adecuado, pero ya se los anunciaré en 2 semanas. ¿De Perdón, acuerdo? Miguel, Sí, perdón, un minutito nada más antes que nos vayamos. sí, Nosotros tendríamos una reunión dentro de 15 días y después vendría el retiro, ¿no? así es, Ya así prácticamente es. no tiene... Ahora, es algo que se me ocurre, te lo voy a preguntar en privado, pero a lo mejor los compañeros también pueden ayudarme con esto. Eh, Sé que es conveniente a veces, sobre todo para personas que van a hacer una primera experiencia o algo similar en un retiro, eh, tal vez, digamos, hablar un poco sobre los preliminares, ¿no? ¿Cómo se tiene que preparar uno para un retiro? Porque también eso
muchas veces se pasa por alto, y sin embargo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? No dejar tareas pendientes o no dejar responsabilidades angustiantes pendientes para ingresar a un retiro, porque es terrible eso. Después, ahí es donde Claro, sucede que la claro. mente... Claro, de hecho, tú me has dado ya la respuesta para el siguiente tema. Es un tema obligado. El tema de la siguiente plática va a ser los preliminares para un retiro. Ah, perfecto. Es un tema, por cierto, que es un tema muy, muy amplio. No lo vamos a poder cubrir todo, pero por lo menos los aspectos más importantes los discutiremos como preparación al retiro. Y no importa que la persona no asista al retiro, de todos modos, es una discusión que va a resultar muy útil. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, perfecto. Aquí voy a hacer el apunte para que no se me olvide. Y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Miguel. Buen descanso. Gracias, que estén Miguel. muy bien, Gracias, contentos Que y en paz. resuelvas todo bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos a descansar. Muchas gracias a todos por participar hoy. Buen descanso. Hasta mañana. Gracias. Que descansen. Chao. Gracias. Chao.